Cuando la máxima autoridad de Irán abandona la superficie para encerrarse en un búnker de alta seguridad, la diplomacia ha muerto oficialmente. Lo que estamos viendo hoy es la confirmación absoluta de que la región ha entrado en fase de guerra. Mientras los titulares se burlan llamándolo cobardía, la realidad estratégica es mucho más aterradora. La inteligencia iraní sabe que la orden para descabezar al régimen ya fue dada, y al mismo tiempo la flota más poderosa de Estados Unidos ha cerrado el cerco naval sobre el Golfo Pérsico. Esto no es un simulacro, ni es teatro político. Es el preludio de un choque directo que va a sacudir los mercados globales y, por consecuencia, tu bolsillo. Olviden la narrativa oficial de disuasión. Hoy vamos a analizar la trampa militar en la que han caído los estadounidenses, la arrogancia de Washington y el riesgo real que nadie quiere admitir. Yo soy Javier Ortega. Si buscas la verdad cruda detrás del poder y quieres entender cómo esto afecta realmente a México, suscríbete al canal ahora mismo y quédate conmigo. Lo que estamos viendo en las últimas horas no es una película de acción, ni es el guión de una serie de espionaje. Es la realidad geopolítica más peligrosa que hemos enfrentado en lo que va de esta década, y me atrevo a decir que las consecuencias de lo que está ocurriendo ahora mismo en Teherán y en el Estrecho de Hormuz van a redefinir el equilibrio de poder mundial y, por supuesto, van a golpear directamente la economía de todos nosotros, aquí en México. Vamos a dejar algo muy claro desde el primer segundo. La narrativa que están vendiendo los medios occidentales, esa idea caricaturesca de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, está huyendo cobardemente a un búnker por miedo, es una estupidez. Es una lectura infantil para un público que no entiende cómo funciona la guerra moderna. Si ustedes creen que un jefe de Estado se mete bajo tierra porque tiene miedo personal, no están entendiendo nada. En la doctrina militar de alto nivel, esto no se llama miedo, se llama protocolo de continuidad de gobierno. Cuando la máxima autoridad de una potencia regional, que controla uno de los ejércitos más grandes de Medio Oriente y una red de milicias que abarca 4 países, decide desaparecer de la superficie y trasladarse a una ubicación segura, fortificada y secreta, no es porque esté huyendo. Es porque sus servicios de inteligencia han confirmado, con un grado de certeza casi absoluto, que el enemigo está preparando una operación de decapitación. Entiendan la gravedad de lo que estoy diciendo. Decapitación. El término técnico para eliminar a la cabeza del régimen, para que el cuerpo, es decir, el Estado y sus fuerzas armadas, colapse en el caos. Israel y Estados Unidos no están jugando a la disuasión diplomática. Los movimientos que estamos viendo indican que la opción de eliminar físicamente a la cúpula iraní está sobre la mesa. Y en Teherán lo saben. Por eso Jamenei está en un búnker. No es una retirada, es un atrincheramiento. Uno se atrinchera cuando se prepara para dar la orden de fuego, o para resistir el fuego que ya viene en camino. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el que realmente debería tenernos a todos sin dormir, más allá de la propaganda barata de Internet. Mientras nos distraen con si el ayatolá es valiente o cobarde, lo que está ocurriendo en las aguas del Medio Oriente es un despliegue naval sin precedentes recientes. La Armada de los Estados Unidos está rodeando Irán. No es una visita de cortesía. Estamos hablando de portaaviones, estamos hablando de submarinos nucleares, estamos hablando de destructores clase Arleigh Burke, diseñados para interceptar misiles balísticos. Washington está moviendo sus activos más costosos y letales hacia el comando central. Pero aquí es donde entra la trampa, y es donde quiero que presten atención, porque es lo que casi nadie está analizando con frialdad. Estados Unidos está enviando estos barcos bajo la premisa de la disuasión. Nos dicen: miren qué grandes somos, no se atrevan a atacar a Israel porque los destruimos. Ese es el discurso para la televisión. La realidad estratégica es mucho más oscura. Al meter esos portaaviones en el Golfo Pérsico o en el Golfo de Omán, Estados Unidos no está solo proyectando fuerza, está metiendo a sus mejores unidades en una jaula. El Golfo Pérsico es, geográficamente, una ratonera. Es un cuerpo de agua estrecho, poco profundo en muchas zonas y rodeado por la costa iraní, que es básicamente una fortaleza montañosa llena de túneles con lanzadores de misiles y drones. Un portaaviones estadounidense, que es el rey del océano abierto, ahí dentro pierde gran parte de su ventaja de maniobra. Se convierte en un blanco gigante, lento y multimillonario. Si Irán decide atacar, no necesita ganar la guerra. Solo necesita saturar las defensas de esos barcos con enjambres de drones baratos y misiles hipersónicos que vuelan en segundos. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué Estados Unidos expone sus activos de esa manera? Porque ya no tienen el control total de la situación. Están reaccionando.
y están reaccionando a un guión que no escribió Biden, ni Blinken, ni el Pentágono. Es un guión escrito en Tel Aviv por Benjamín Netanyahu. Tenemos que hablar de Netanyahu con la crudeza que el tema amerita, sin los filtros diplomáticos que tanto daño nos hacen. El primer ministro de Israel es un superviviente político y hoy por hoy es el hombre más peligroso para la estabilidad global. Su estrategia es clara, brutal y desde su perspectiva lógica: escalar para sobrevivir. Netanyahu sabe que su tiempo político se acaba si la guerra se detiene. Sabe que tiene juicios esperándolo y una sociedad dividida. Su única salida, su seguro de vida, es regionalizar el conflicto. Necesita que la guerra salga de Gaza, salga del Líbano y se convierta en una guerra directa contra Irán. ¿Por qué? Porque en una guerra contra Irán, Estados Unidos no tiene opción. Estados Unidos tiene que entrar. Washington puede criticar los bombardeos en Gaza, puede pedir treguas humanitarias, pero si Irán lanza una ofensiva total contra Israel o si Israel ataca a Irán y recibe una respuesta masiva, Estados Unidos entra con todo. Es automático. Y Netanyahu lo sabe. Al provocar a Irán, al romper todas las líneas rojas no escritas, asesinando líderes en consulados, matando a Ismail Haniyeh en el corazón de Teherán durante una visita diplomática, Israel le está diciendo a Irán: no hay reglas, no hay inmunidad, vamos por ustedes. Y aquí es donde volvemos al búnker. Irán ha entendido el mensaje. Durante años existió una especie de guerra fría en Medio Oriente. Se mataban a través de terceros, se hacían daño con ciberataques, pero se respetaban ciertas jerarquías. Eso se acabó. La decisión de Israel de ir tras las cabezas políticas y militares, sin importar dónde estén, ha roto el contrato de la disuasión. La inteligencia iraní sabe que la próxima bomba no es para un general en Siria, es para la residencia del líder supremo o para las instalaciones nucleares. El traslado de Jamenei al búnker es la confirmación de que Teherán espera un ataque directo en su suelo. Y esto cambia todo. Porque un régimen que teme por su existencia, un régimen que siente que la espada está en su cuello, deja de actuar racionalmente bajo los estándares occidentales. Deja de calcular costos y beneficios económicos y empieza a calcular supervivencia pura. Y aquí entra el factor que nos pega a nosotros, a México, a nuestra economía y a nuestro bolsillo. La opción Sansón de Irán no es necesariamente la bomba atómica, que quizás tengan o quizás no. Su verdadera arma de destrucción masiva es geográfica: el estrecho de Hormuz. Por ese canal de agua pasa una cantidad brutal del petróleo que mueve al mundo. Si Irán se ve acorralado, si ven que los portaaviones estadounidenses lanzan aviones para bombardear Teherán, o si Israel inicia una campaña de decapitación, Irán no se va a quedar de brazos cruzados esperando la muerte. Tienen la capacidad y probablemente ya la voluntad de minar el estrecho, de hundir petroleros y de cerrar el grifo energético del planeta. ¿Saben qué pasa si cierran Hormuz, aunque sea por una semana? El precio del barril de petróleo no sube, explota. Podríamos ver el barril a 150, 200 dólares. Y ustedes dirán: pero Javier, México vende petróleo, nos conviene. No sean ingenuos, esa es una visión de corto plazo y mediocre. Un shock energético de esa magnitud colapsa las cadenas de suministro globales, genera una inflación instantánea en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Si Estados Unidos entra en recesión por costos energéticos, México se contagia de neumonía al día siguiente. Sube la gasolina, sube los alimentos, se frenan las exportaciones, el dólar se vuelve loco. La inestabilidad global nunca es buena para un país emergente como el nuestro, por más petróleo que tengamos. Además, hay otro elemento en esta ecuación que me parece fascinante y aterrador a la vez: la paranoia interna en Irán. El hecho de que Jamenei esté en un búnker no solo es por miedo a los misiles israelíes, es por miedo a los traidores que tiene sentados a su lado. Lo que vimos con el asesinato de Haniyeh en Teherán fue humillante para la Guardia Revolucionaria. Imaginen esto: invitas a un aliado a tu capital, lo alojas en un edificio protegido por tu cuerpo de élite, y aún así, el enemigo logra ponerle una bomba bajo la cama o dispararle un misil con precisión quirúrgica. Eso significa una cosa: Israel está dentro. El Mossad ha penetrado las estructuras de seguridad iraníes a un nivel tan profundo que probablemente saben qué desayunó el ayatolá esta mañana. Un líder que no puede confiar en su propia sombra es un líder peligroso. La purga interna en Irán debe estar siendo brutal en este momento.
generales arrestados, oficiales de inteligencia interrogados. Cuando un sistema autoritario entra en pánico y empieza a buscar traidores, se vuelve errático. Pueden cometer errores de cálculo, pueden ordenar un ataque preventivo solo para demostrar fuerza interna, para decirle a su propia gente «seguimos al mando». Y ese es el riesgo de la escalada accidental. Estamos en un momento donde un error de un teniente en un radar, un piloto nervioso o un dron mal identificado puede desatar el infierno. Ya no hay teléfonos rojos que funcionen. La diplomacia entre Washington y Teherán está rota. Los canales traseros, esos que usaban a través de Omán o Suiza para mandarse mensajes y calmar las aguas, están saturados o son ignorados. Estados Unidos dice «no lo hagan», Irán dice «nos van a pagar» e Israel dice «ya es hora». Y mientras tanto, ¿qué hacen las otras potencias? ¿Dónde están Rusia y China en este tablero? Porque no crean que están dormidos. Rusia y China son los observadores buitres de este conflicto. A Vladimir Putin esto le viene como anillo al dedo. Cada misil estadounidense que se gasta en Medio Oriente es un misil que no va a Ucrania. Cada hora que la Casa Blanca pasa preocupada por Irán es una hora que no le dedican a Kiev. Además, si el petróleo sube, Rusia gana dinero para financiar su guerra. Moscú no va a mandar tropas a morir por Irán, eso ténganlo claro. Pero, ¿inteligencia? ¿Datos satelitales sobre la ubicación de la flota estadounidense? ¿Tecnología de guerra electrónica para cegar los radares de Israel? Eso sí lo van a dar. De hecho, es muy probable que ya lo estén dando. Rusia quiere ver a Estados Unidos empantanado en otra guerra eterna en Medio Oriente. Es el desgaste perfecto del rival. Y China juega a largo plazo, como siempre. Les preocupa el petróleo, claro, porque son los mayores importadores. No quieren una guerra total que cierre el Golfo. Pero tampoco les molesta ver a Estados Unidos desprestigiado, aislado diplomáticamente y estirando sus fuerzas militares al límite. China observa, toma nota de las tácticas, evalúa cómo funcionan los sistemas de defensa occidentales y sigue construyendo su propia hegemonía mientras Washington apaga incendios que sus propios aliados provocan. Regresemos al terreno, a la realidad inmediata. La noticia del búnker es el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es que el sistema internacional basado en reglas, ese cuento que nos vendieron durante décadas, ha muerto. Ya no existe. Si existiera, no veríamos asesinatos diplomáticos, no veríamos bombardeos a consulados, y no veríamos a potencias amenazando con borrar del mapa a otras. Lo que rige hoy es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Para México, esto es una lección brutal. Nos hemos pasado años creyendo que podemos navegar el mundo con buena voluntad y discursos de paz. Pero el mundo real, el mundo que está operando ahora mismo en el estrecho de Hormuz, no entiende de buena voluntad. Entiende de fuerza, de alianzas duras y de intereses. Nosotros, como país, estamos en una posición vulnerable. Somos el vecino del imperio que está a punto de entrar en guerra. Si Estados Unidos entra en conflicto directo con Irán, la presión sobre México va a aumentar. Presión para alinearnos, presión en seguridad fronteriza, porque van a temer que agentes iraníes o de Hezbollah intenten cruzar por nuestra frontera, una narrativa que a los republicanos les encanta y que van a explotar al máximo. Y presión económica. No podemos darnos el lujo de ver esto como una noticia lejana. Ah, mira, cosas de árabes y judíos. No. Esto es una reconfiguración del tablero donde nosotros somos una pieza, queramos o no. Quiero que piensen en la imagen de Jamenei bajando a ese búnker. Imaginen el ambiente allá abajo. No es un ambiente de oración tranquila, es un centro de comando de guerra. Mapas, pantallas, generales gritando órdenes, líneas seguras con los líderes de Hezbollah en Líbano, con los Hutis en Yemen, con las milicias en Irak y Siria. Desde ese agujero en la tierra se puede dar la orden de activar una red de fuego que abarca miles de kilómetros. Israel ha prometido una respuesta dura. Irán ha prometido una destrucción total si son atacados. Es retórica, sí, pero la retórica se convierte en acción cuando no hay salida. Y ahora mismo no veo la salida. No veo la rampa de desescalada. Netanyahu no puede retroceder porque cae su gobierno. Jamenei no puede retroceder porque cae su régimen y se muestra débil ante sus propios aliados. Biden es un espectador en la fila de atrás, arrastrado por la inercia de una alianza que ya no controla.
tratando desesperadamente de llegar a noviembre sin que el mundo explote. Porque si la gasolina sube a $5 el galón en Estados Unidos, Trump gana caminando. Y eso, amigos míos, es lo que también está en juego. Netanyahu prefiere a Trump. Putin prefiere a Trump. Y tal vez, solo tal vez, esta guerra es el empujón final para lograr ese cambio en la Casa Blanca. Así que no es cobardía. Es estrategia. Es la preparación para el escenario del juicio final en la región. Estados Unidos ha puesto sus barcos en la mesa. Israel ha puesto sus fichas en la guerra. E Irán ha escondido a su rey para protegerlo. El juego ha cambiado de fase. Ya no estamos en la fase de amenazas. Estamos en la fase de posicionamiento para el combate. Lo que quiero que se lleven de este análisis no es miedo, es consciencia. Dejen de consumir la basura informativa que reduce todo a buenos y malos, a cobardes y valientes. Aquí no hay héroes, hay intereses. Hay un Estado profundo en Israel luchando por su supremacía, una teocracia en Irán luchando por su supervivencia y un complejo militar industrial en Estados Unidos que está facturando millones con cada minuto de tensión. Y en medio de todo eso estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, observando cómo juegan a la ruleta rusa con la economía mundial. Manténganse informados, pero informados de verdad. No miren lo que dicen los portavoces, miren dónde están los barcos, miren cómo se mueve el dinero y sobre todo, miren quién gana si todo esto estalla. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que las guerras no empiezan cuando se dispara la primera bala. Empiezan cuando los líderes dejan de hablar y empiezan a esconderse. Y Jamenei ya no está visible. Voy a ser muy claro con lo que viene en los próximos días. Si ven un ataque masivo de drones, no se sorprendan. Si ven un ciberataque que paraliza infraestructuras, no se sorprendan. Y sobre todo, si ven que de repente la narrativa cambia y nos dicen que, ahora sí, es necesario intervenir para salvar la democracia en Medio Oriente, recuerden este vídeo. Recuerden que nos están vendiendo una intervención que fue provocada, buscada y fabricada por actores políticos que necesitan el caos para mantenerse en el poder. La pregunta que dejo en el aire no es si va a pasar algo. Algo ya está pasando. La pregunta es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar antes de que alguien pise el freno? Y viendo a los conductores de este vehículo suicida, Netanyahu, Jamenei y una Casa Blanca paralizada, me temo que el freno hace mucho que dejó de funcionar. Estén atentos a los precios, estén atentos a la frontera y sobre todo, estén atentos a la verdad, porque es la primera víctima que ya cayó en este conflicto. Soy Javier Ortega y como siempre les digo, México nos explica, México se defiende. Y para defendernos, primero hay que entender el juego sucio que se está jugando allá afuera. Nos vemos en el próximo análisis.